Seguimos en Infobae TV, ahora con Eugenio Bruno, uno de los abogados que más conoce de la deuda en Argentina y que ha seguido más de cerca la negociación de la Argentina con distintos actores relacionados con esta problemática, desde el default del 2001, el canje del 2005, la reapertura del 2010 y ahora la pelea con los denominados fondos buitre. Doctor Bruno, bienvenido, ¿cómo está? Pablo, ¿qué tal? Muy ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades que está viendo con el tema de la deuda? Han pasado muchas cosas y uno lee permanentemente notas en los diarios, en Infobae, nosotros también tratamos el tema, pero cuesta, realmente es difícil para el que no está muy metido seguir esta saga porque permanentemente todos los días hay novedades. Hay Todas las semanas. Y siempre nos dicen que no vamos al default técnico, pero nunca llega. Bueno, hay dos, por ahí para sintetizarlo, hay dos aspectos. Un aspecto es lo judicial, todo lo que está pasando con la justicia claramente tanto de Nueva York como de Washington, ahora con la Corte Suprema, que ahora nos referiremos. Y el otro aspecto es algo que viene desde hace algunos meses un poco más en las sombras o en lo que es una negociación privada, en el sentido de que no es público y no se conoce, que es tratar de llegar a un acuerdo privado, extrajudicial, fuera de tribunales, en donde hay tres partes, pero hay dos que están actuando activamente. Las tres partes, supuestamente de un arreglo completo de la deuda, sería los holdouts, incluyendo los denominados fondos buitres, algunos de los cuales están litigando, pero que no son todos los holdouts, no son solamente los fondos buitres, hay muchos minoristas, inversores minoristas, particularmente italianos. Es un poco injusta esta denominación de fondos buitre, ¿no? Bueno, para los que lo son, no. Pero para los que son, para los que tienen esa caracterización, no. Es decir, hay fondos que hacen eso. Claro que sí, hay fondos que se dedican a eso, a dedican comprar a eso. deuda en default, A 10 de centavos, empresas. 15 centavos. O sea, esto no es contra la Argentina. Esto yo creo que hay que entenderlo. No es que Paul Singer, que es el dueño del fondo Elliott, se encaprichó porque no le gusta a Cristina Kirchner o porque en su momento se llevaba mal con Néstor. Lo que hizo el tipo fue comprar deuda que estaba en default y dijo, acá hay un negocio, que es comprar esta deuda y esperar hasta último momento para cobrar no lo que el gobierno me quiere ofrecer en el canje, sino recuperar el 100% de lo que dice ese papel, más todos los intereses resarcitorios y punitorios acumulados en los últimos 10 años, un montón de plata. Es una fortuna, es impagable, lógico. El gobierno lo que dice de los 1.500 millones que reclama Elliott y algún otro fondo... La inversión fue 180, 200 millones de dólares. 200 millones y reclaman 1.300. Sí, a fin de año son 1.500. 1.500. Una fortuna. No, es impagable, por supuesto, es un negocio moralmente puede ser despreciable, pero es una práctica financiera generalizada que, por supuesto, el Fondo Monetario y muchos otros están tratando de terminarla. Yo creo que hay maneras de terminarla, pero en realidad lo que quería decir es que dentro de los holdouts, que es aproximadamente el 7% de la deuda, que en porcentaje es poco, pero en monto es muchísimo, porque son, recién escuchábamos a Hernán Lacunza, pero digamos, a fin de año pueden llegar a ser más de 20.000 millones de dólares, ese 7%, hay inversores que no son fondos buitres, que son inversores minoristas, que están en Italia, que están en Japón, que están incluso en Argentina. Hay algunos argentinos. Hay varios argentinos. Que no entraron a los canjes. Claro, que no entraron a los canjes, exactamente. Y que son, te diría, tienen una postura bastante más intransigente que la de los propios fondos buitres. Porque, ¿qué dicen? Quiero cobrar todo. Sí. Muchos de esos inversores no es que entraron ahora o que compraron bonos en default. No, compraron incluso antes del default. Compraron antes del default. Entonces, como digo, tenemos, por un lado, todo lo judicial, que hoy en día hay un parate en la justicia, en el sentido de que hay una suspensión con respecto a las sentencias, es decir, no hay, por eso vos decías, ¿por qué no? Digamos, siempre decimos que va a haber default técnico, pero nunca hay, porque hay una suspensión y hay un tratamiento de la Corte Suprema el año próximo, en abril, mayo del año próximo, eventualmente puede ser un poquito más tarde, pero en abril ya podría haber novedades. Desde el punto de vista jurídico esto se llama el stay, ¿no? Es decir, claro, es un stay, es no innovar o suspensión de los efectos de las medidas cautelares, ¿no? Pero ahora lo más interesante está pasando a nivel privado, de estas negociaciones que me refería, en donde hay mucha preocupación no solo de parte de los fondos buitres o holdouts, sino también de parte de los que tienen bonos que actualmente Argentina está pagando. ¿Por qué? Porque si hubiera un default, ¿sí? Obviamente la consecuencia es que Argentina dejaría de pagar al 93% que entró al canje, ¿no?
Entonces, como en principio Argentina está diciendo que no va a ofrecerle nada distinto al 7%, y ese 7% lo que Argentina acepta no lo quiere, o por lo menos los más intransigentes, lo que se está negociando es tratar de que los que entraron al canje accedan a darle una parte de esos bonos o de los futuros pagos a Elliott y a compañía. Entonces hay que convencer ahora a dos partes. A los holdouts de que acepten algo, digamos, que no va a ser el 100%, y a los que ya tuvieron una pérdida por las quitas, aun cuando después Argentina pagó los cupones. Que se dan los flujos futuros. A una parte de los flujos. De lo que va a pagar, por ejemplo, parte, los bonos discount, por decir algo, claro, ¿no? Que son bonos de descuento que se metieron en el canje 2005, que aparecieron con el canje del 2005, después con el canje del 2010. Pagan el 8% anual a partir del año que viene, 8,2% anual. Correcto. Bueno, lo que están diciendo los hoy acreedores de la Argentina que entraron en los canjes es: yo cobro el 6 y 2 puntos se lo paso, por ejemplo, la fórmula será materia de negociación, pero sí, el concepto. ¿Y esto es algo habitual? ¿Es algo que se ha hecho en algún otro canje, en alguna transacción? No es habitual, porque en realidad el caso argentino no es habitual, pero ha ocurrido en algunos otros casos particularmente aislados en Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero, como digo, es una cosa muy interesante. Nosotros estamos trabajando en el tema, pero hay que convencer a muchísima gente, hay que convencer a los del 93% y hay que convencer a los del 7%, porque no es solo Elliott. Sí, yo arreglo a Elliott, pero después atrás me vienen todos los otros, digamos, ¿no? Claro, tengo que volver a pedirle otra vez un poquito más de plata al 93. Elliott es el que encabeza este juicio, que va ganando, porque lo ganó en primera y segunda instancia. Sí. Hasta ahora viene con sentencias favorables, todavía no los pudo ejecutar, pero sentencias favorables. Pero hay otros fondos que también están aguardando, ¿no?, el resultado de este juicio. Que tienen sentencias favorables, pero que todavía decidieron no usar la estrategia legal de Elliott. Están esperando, porque precisamente querían saber cómo terminaba. Y en el caso que eventualmente la Corte Suprema termine o no tomando los casos, o fallando en contra de Argentina, o lo que sea, digamos, y él lo termina eventualmente ganando los juicios, pero eso no implica que van a cobrar, precisamente por lo que hablamos antes, ¿no?, de que en el sentido de que Argentina ha dicho que no va a pagar. Hay otros acreedores, que algunos son fondos de inversión, pero otros son personas físicas, inversores individuales, que tienen sentencias en Nueva York, en el mismo juzgado de Griesa. Incluso hay un grupo de italianos que tienen $2.000 millones, es decir, mucho más de lo que tiene Elliott, por ejemplo, que fueron al CIADI, ahora que se habla del CIADI. Obtuvieron una sentencia en el CIADI y la están ejecutando en el juzgado de Griesa, ¿no es cierto? Entonces, no solo está Elliott, atrás hay otros más que van a pedir el mismo tratamiento. Por eso digo, la negociación esta es difícil, porque, como digo, está Elliott, primero hay que convencer a Elliott y después hay que convencer a muchos otros más. Y no hay demasiado para ofrecer. El gobierno argentino sobre este tema ni opina, o sea, esto es un tema entre acreedores. Está el acreedor bueno, por decirlo de alguna forma, que entró a los canjes, y está el acreedor malo, por llamarlo así, que no quiso entrar a los canjes. Sí. Entre ellos tiene que negociar. Lo que dijo el gobierno: yo, más que lo que estoy ofreciendo en esta reapertura del canje, no voy a ofrecer. Así es. A partir de supuestamente del primero de enero del año 2015, el gobierno podría ofrecer algo mejor al 7%. Ahí hay aspectos políticos y aspectos financieros también. Por si no lo escuchábamos a Hernán con respecto a ciertas restricciones de reservas. Y también los aspectos políticos, ¿no? Pero yendo a tu pregunta, a tu comentario, el gobierno, digamos, por el momento está un poco al margen. Obviamente se está defendiendo en Nueva York. Acaban de contratar a un abogado, esto es una noticia positiva, acaban de contratar a un abogado especialista en temas de Corte Suprema. ¿Pero salieron de Clery Gottlieb o es...? No, se suma al equipo. Se suma al equipo de Clery Gottlieb, que es el bufete de abogados histórico de Argentina. Histórico de Argentina, pero que no tiene fortaleza en lo que son casos ante la Corte Suprema. Es un estudio excelente para reestructurar, etcétera, etcétera, pero no es un estudio que tenga una tradición de caso ante la Corte Suprema. En la Corte Suprema uno necesita tener un abogado que tenga un trato casi amigable, amistoso y de relación personal y profesional con los jueces, ¿no? Que tiene que ser o un ex juez de la Corte o un ex abogado general del gobierno de Estados Unidos, y esta persona fue procurador, quiere decir el abogado principal del gobierno de Bush,
de Bush, segundo Bush, y que entonces es una buena influencia con respecto a los jueces republicanos de la Corte, que son mayoría, son 5. Entonces, eso es una noticia positiva en cuanto a... No me quiero imaginar los honorarios de ese abogado, ¿no? Pero bueno, mucho más le saldría al país. Los pagamos todos nosotros, pero bueno, la verdad que es mucho más costoso un default, ¿no es cierto? ¿Cuánto cobra, doctor? Perdón, ¿no? Una hora de abogado especialista en la Corte Suprema de Estados Unidos. Y imaginémonos aproximadamente. El editor del New York Times, lo que cobra el editor de No tengo, no, no está bien, pero el editor debe cobrar un sueldo. El abogado cobra por hora. Sí, y la hora de un abogado, lo que pasa es que este es un caso especial porque tiene que haber habido una contratación generalmente fija, es decir, por un monto fijo, que es lo que cobran, digamos. Uno podría decir, bueno, te pago 1.000 pesos, pero obviamente no lo van a aceptar. No sé, entre $1.000 y $2.000 la hora de un abogado socio, senior, digamos, de Cleary Gottlieb, pero de cualquiera de los promediando, o sea, $1.500 la hora va a cobrar este señor para defender no sé. Está muy bien pago porque evidentemente lo que está en juego es muy fuerte también. Desconozco en este caso en particular, lo que sí puedo decir es que generalmente abogados como los de estudio Cleary Gottlieb o los que representan a las otras partes cobran eso. Digamos. O si yo quisiera, una empresa argentina quiere colocar deuda o quiere hacer una IPO o una fusión o una adquisición o una empresa de cualquier país, es lo que vale el precio de mercado, digamos. Le voy a sacar un minutito del tema legal y voy a pasar al tema de mercados. Voy a mostrar una placa que lo que va a hablar justamente es de riesgo país, lo que está pasando en materia de riesgo país en Argentina, cómo ha caído el riesgo país en las últimas semanas, y mucho de esto tiene que ver con estas negociaciones y lo que estamos hablando en los últimos días. Fíjense, esto es el gráfico de las últimas semanas, cómo viene cayendo el nivel de riesgo país prácticamente partiendo de mediados de septiembre, y si nos fijamos en los últimos días de octubre, ya estamos hablando de un riesgo en torno a los 840 puntos. Ayer terminó en 842. Cayó 1% el riesgo ayer, pero si lo tomamos desde mediados de septiembre, bajamos de 1.100 a 840, lo cual es una disminución sustancial, y esto es el reflejo de lo que fue la mejora de los bonos argentinos. ¿Qué muestra este gráfico? ¿Por qué ha caído tanto el riesgo argentino y por qué han subido tanto en los últimos días los bonos locales? Sí, ahí te agrego una información, Pablo. El nivel es un nivel parecido al previo a que comiencen todos estos fallos negativos, casualmente en octubre, en esta época del año pasado. Claro, si uno pudiera ver este gráfico hasta octubre del año pasado, está más o menos parejo. Arrancó en 850. Exacto. El primer fallo en contra. Exactamente. 26 de octubre, en la misma fecha. El 26 de octubre aparece el primer fallo de Grecia, contrario a la Argentina. Sube el riesgo país. De la Cámara de Apelaciones fue ese fallo. Ah, porque lo de Grecia ya estaba. Lo de Grecia fue de febrero de principios de año. O sea que el 26 de octubre es el fallo de segunda la Cámara, instancia. Exactamente. Ahí sube el riesgo de 800 y pico hasta los casi 1.300 puntos llegó. Sí. Y a partir de marzo, abril... Claro, pero vos fíjate una cosa. Vos fíjate que desde el 26 de octubre empezaste a tener todas novedades legales contrarias. Exacto. Es decir, el peor escenario es el que legal, aun cuando lo que charlábamos antes, no se están ejecutando las sentencias, todos los fallos fueron negativos desde ese momento, ¿no es cierto? Incluso no se sabe si el gobierno americano de Estados Unidos va a acompañar. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ¿qué explicación tiene eso? Para mí ayuda mucho el acuerdo reciente con el CIADI, eso ayuda bastante, y después ayuda el hecho de que todavía no estén las sentencias en ejecución, que esté este stay que mencionabas antes, y que le da la idea a los inversores de que quizás esta situación de stay se pueda mantener durante todo el año 2014, porque el 1 de enero del año 2015 el gobierno argentino podría ofrecer algo distinto, y que eventualmente, aun cuando las sentencias fueran final de la Corte Suprema fuera contraria, eventualmente el gobierno podría tener algún margen para ofrecer algo mejor a los holdouts. Bueno, digamos, esta última caída que vemos acá, este último tramo de la caída del riesgo país, que es una mejora de los bonos, está directamente relacionada con las últimas noticias que estamos hablando, que es la posibilidad de que se abra una instancia de negociación extrajudicial entre los holdouts y
los fondos que sí ingresaron al canje. Entonces, al abrirse otra perspectiva, Exacto. ahí es donde bueno, los bonos argentinos estarían un poquito más lejos de un posible default técnico, y ahí es donde suben y provoca la caída de riesgo país. Sí, es así, es así. Es decir, obviamente los mercados se anticipan, a veces se anticipan demasiado, digamos, con respecto a lo que son las noticias futuras. Yo creo que el mercado en este sentido está un poco ciego, en el sentido de que no logra, no tiene demasiado, como es un tema tan legal en última instancia, no logra digerir bien qué significa legalmente cada novedad, digamos, ¿no? Y qué factible es hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando salió el anuncio de que iba a haber un cambio en el lugar de pago, ¿no es cierto?, desde Nueva York a Buenos Aires, para evitar precisamente los embargos. A nosotros, desde el punto de vista legal, nos parecía una situación muy complicada de que la justicia americana lo acepte. Y al poco tiempo, el juez Griesa, sacó una orden diciendo que eso no se podía hacer. Fue un grave digamos, error, ¿no? creo, ¿no?, de la presidenta haber, No sé, digamos, en cadena oficial haber anunciado el cambio de jurisdicción, cuando era un tema no lo sé, estrictamente legal. Fue un mensaje, claro, pero fue un mensaje, a nivel legal, por supuesto, pero a nivel financiero, fíjate eso, digamos, si no, ¿cómo se explicaría? Yo creo que a nivel financiero fue un mensaje, si bueno, pase lo que pase, trataremos de pagar igual. Y bueno, legalmente, en definitiva, después obligó al juez Griesa a decir, bueno, cualquier negociación que ustedes hagan me tienen que avisar, como diciendo, bueno, no pueden hacerlo. Y en conclusión, bueno, eso refleja CIADI, refleja estas negociaciones que está viendo, bueno, las cuales, honestamente, son complicadas, por lo que charlábamos antes, hay muchos intereses en juegos, no hay demasiado para ofrecer, y después la instrumentación también lleva tiempo, no es como el CIADI, que el CIADI en definitivo no lo puede arreglar en una semana. Claro. Doctor, lo último, ¿hay alguna fecha límite en donde se diga, bueno, hasta acá se llega con la negociación y este día, si no se arregla, Argentina entra en un default técnico? Es decir, que las calificadoras de riesgo lo que dicen es no existe el default técnico, lo que hay es default, incumplimiento o no incumplimiento, el default técnico es un invento. ¿Hay una fecha límite para decir, bueno, si hasta esa fecha no llegamos en un acuerdo con los holdouts, con los fondos buitre, Argentina entra en default porque no va a poder cumplimentar el pago de los bonos normalmente? Y eso depende en realidad depende de la justicia americana, ¿no es cierto?, del stay. El día que, si la Corte Suprema en abril o mayo, o un poco más adelante, o antes, decidiera no tomar el caso y levanta este stay, ahí las sentencias serían ejecutables y Argentina vería, digamos, ¿no? Si Argentina en ese momento no pagara, vamos a suponer que fuera mañana y decide no pagar, ahí es cuando, y no encuentra otros canales para cambiar el lugar de pago, o no tiene este tipo de acuerdos que estamos hablando, recién ahí sería. Pero yo creo que falta muchísimo, estamos hablando de abril, mayo, junio del año próximo, por lo tanto quedan todavía varios meses de dos cosas. Primero, de influir en la Corte Suprema. Obviamente el hecho de contratar a este abogado ayuda, pero digamos, es una ayuda nada más. Y en segunda instancia, las negociaciones estas que estamos hablando, así que yo diría la fecha límite es abril, mayo, es decir, hay muchos meses todavía por delante. Doctor Eugenio Bruno, un gran gusto haberlo tenido aquí en Gracias, Infobae Pablo, TV. gracias. Muy amable. Ya seguimos.